Un saludo muy cordial. Soy Jesús Díaz Ropero y soy sacerdote de la Diócesis de Madrid, párroco en dos pueblos de la Sierra, Cerceda y Mata el Pino. Y vamos a tratar el tema de ¿por qué soy católico? En una charla anterior abordamos el tema ¿por qué soy cristiano? Es decir, ¿por qué creo que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios encarnado, Dios hecho hombre, que ha venido a la tierra a redimirnos, ha muerto en una cruz y ha resucitado? Pero claro, también son cristianos los ortodoxos, los protestantes en sus distintas ramificaciones, los anglicanos y otras confesiones menos conocidas. Todos estos somos cristianos. Entonces, ¿por qué soy católico? Somos católicos porque sabemos, por las mismas palabras infalibles de Jesucristo, que Él fundó una iglesia. Y esta iglesia tiene que subsistir en el día de hoy, la misma que fundó Jesucristo, en la Iglesia Católica. Veamos por qué. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículos 15 al 19, leemos lo siguiente. Él les dice, se refiere a Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús les contestó, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no podrá contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Según sus palabras, Jesucristo fundó una iglesia, el nuevo pueblo de Dios. La palabra iglesia, del griego eklesia, significa la asamblea convocada por Dios. En el Antiguo Testamento, Dios fundó un pueblo para Él, el pueblo de Israel. Con Él establece una alianza y se compromete a guiarlo. Pero ya desde entonces, desde aquellos tiempos de la antigua alianza, Dios promete otros tiempos con una alianza nueva en los que se unirán al pueblo de Dios los gentiles, los que no son israelitas. El nuevo pueblo ya no estará constituido por los lazos de la raza o de la sangre, sino por personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación, como lo describe el libro del Apocalipsis en 5:9. Son los tiempos del Mesías que vemos cumplidos en Jesús. Jesús funda el nuevo pueblo, Jesús funda su iglesia, según sus palabras que acabamos de escuchar. Y esta iglesia, Él promete, no será derrotada por el mal. Luego tiene que permanecer hasta hoy. Ciertamente, estas palabras de Jesús, el poder del infierno no la derrotará, dan a entender que va a haber un ataque feroz, que va a haber una guerra espiritual, que ciertamente puede ocurrir, y vemos hoy, y vemos en toda su historia, que el poder del infierno sí la daña a veces, sí le hace daño, pero no la derrotará. Por consiguiente, si el mal no derrotará a la Iglesia de Cristo, significa que esa Iglesia que Él fundó tiene que subsistir hasta el día de hoy.
¿Cuál es entonces la Iglesia de Cristo que hoy subsiste? Pues no puede ser la Iglesia ortodoxa, porque esta Iglesia se desgajó del pueblo de Dios en el siglo, vamos a poner 11, por decir una fecha donde la división se consumó, aunque las semillas de la división habían sido sembradas antes, al menos 2 siglos antes, ¿no? No puede ser esta que se desgaja negándose a reconocer el primado del romano pontífice, del Papa, lo cual contradice las palabras de Jesús que acabamos de escuchar hace unos momentos. En ese texto que hemos citado, Jesús dice a Simón, llamado así hasta entonces, tú eres Cefas. La palabra Cefas significa roca, piedra, que nosotros adaptamos al griego como Petros y en castellano lo llamamos Pedro, ¿no? Tú eres roca. Sobre esta roca, es decir, sobre esta firmeza, sobre esta seguridad, edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando Jesús hace esta promesa a Pedro, en realidad lo que está haciendo es evocar la figura del mayordomo de palacio, que era un personaje importante en la monarquía de Israel. El mayordomo de palacio tenía todas las llaves del palacio, y cuando el rey no estaba, era el mayordomo de palacio el que mandaba en el palacio, el que lo gobernaba, ¿no? Al decir Jesús, te doy las llaves del reino de los cielos, evoca esa figura, pero no son las llaves de un palacio de la tierra, no son las llaves de un palacio que está en la Jerusalén terrena, son las llaves del reino de los cielos. Significa que Pedro está de alguna manera haciendo las veces del mismo Cristo en la tierra. Y lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo. Esa expresión es una pasiva divina. Los hebreos no nombran a Dios, no citan el nombre de Dios, por respeto, el nombre de Yahvé. De modo que para referirse a él usan muchos rodeos, por ejemplo, lo denominan de otras maneras, quizás la manera más habitual es el Señor, Adonai, el Señor. También a veces lo llaman el compasivo, el eterno, el misericordioso, el poderoso. Otra manera de referirse a Yahvé sin nombrarle es utilizar la contracción de su nombre, Yah, de ahí la palabra Aleluyah, alabemos a Yahvé, alabemos al Señor. Otra manera es hablar en pasiva, lo que, como es este caso, lo que tú ates en la tierra queda atado, significa Dios lo ata. Y otra manera es usar la expresión circunstancial en el cielo. En el cielo es Dios quien lo hace. Por consiguiente, lo que tú ates en la tierra queda atado en el cielo, significa lo que tú ates, Dios lo ata. Lo que tú desates, Dios lo desata. Dios se compromete con lo que tú hagas. Y esta autoridad dada por Jesús a Pedro fue perfectamente comprendida y admitida por los primeros cristianos, por los demás apóstoles. En los evangelios nos encontramos que en las listas de los apóstoles siempre Pedro aparece el primero. El resto, el orden de los demás apóstoles puede cambiar de lugar, pero siempre Pedro aparece el primero. Y algunos otros detalles en los que se muestra su primado, ¿verdad? Pero la primera iglesia entendió muy bien
que el ministerio que le encomendó Jesús a Simón Pedro no tenía la intención de ser un ministerio limitado a la persona histórica de Simón, sino que tenía que permanecer en la Iglesia. Y así, con toda naturalidad, cuando Pedro murió, pues la Iglesia eligió a otro sucesor suyo, Lino. Cuando Lino murió, eligió a otro, Cleto. Cuando Cleto murió, eligió a otro, Clemente. Y así todas las listas de los sucesores de Pedro hasta el actual, ¿verdad? Nadie ponía en duda en la primera iglesia la autoridad de Clemente, por ejemplo, San Clemente Romano, que muere antes de terminar el primer siglo, cuando en Corinto se produce un conflicto. Clemente, obispo de Roma, escribe a los corintios con toda autoridad y lo aceptan. San Ignacio de Antioquía, muerto en el año 107, se refiere a la Iglesia de Roma diciendo que es la que preside en la caridad. Por consiguiente, todo el mundo en la Iglesia admitía en el siglo I, después de Pedro, que el obispo de Roma era el que tenía el primado sobre toda la Iglesia. No es ningún invento del siglo IV copiando a los césares de Roma, como a veces se ha dicho, cosa que se da de bruces con los datos históricos, ¿verdad? Por consiguiente, decíamos, la Iglesia ortodoxa, que no admitiendo esto se desgaja en la Edad Media del pueblo de Dios, no puede ser esa Iglesia en la que subsiste la Iglesia de Cristo. Tampoco puede serlo la confesión luterana. Esta se desgaja en el siglo XVI y además de negar el primado de Pedro, niega muchas otras verdades reveladas. La presencia real de Cristo en la Eucaristía, la maternidad espiritual de la Virgen, el sacerdocio ministerial, la intercesión de los santos, la necesidad de las obras para la salvación, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas verdades que están perfectamente fundadas en la Biblia y que ellos dejaron de admitir. En el tiempo de Lutero, es verdad, en la Iglesia había fallos, como los habrá siempre, porque la Iglesia está constituida por hombres que somos pecadores, ¿verdad? Pero eso es solo el aspecto externo de la Iglesia. Dentro hay un misterio divino. De manera análoga a como en la persona de Cristo hay dos naturalezas, una humana y otra divina, y las personas que veían a Jesús pues veían pues un hombre con una nariz, con unos ojos, con una sonrisa, veían un hombre externamente igual que cualquier otro. Sin embargo, aunque no se viera a simple vista, ese hombre era Dios. Pues de una manera análoga, en la Iglesia hay una dimensión humana. Somos nosotros los que la formamos, llenos de debilidades, llenos de pecados, llenos de fallos. Pero también hay una dimensión divina. Es Dios quien la ha fundado. La vida de Dios está corriendo por la interioridad de esta Iglesia que Él ha fundado. Hay que saber ver, como decía San Pablo, el tesoro que está escondido, oculto en una vasija de barro. Quien rechaza la vasija de barro porque no es bonita externamente, se está perdiendo el tesoro que hay dentro.
Y en tiempo de Lutero, insisto, habiendo fallos, pues había santos que veían los fallos como todos los demás, pero en vez de tomar la estrategia de Lutero, marcharse con portazo, pues lo que hicieron fue entregarse ellos más, hacerse santos. Gente de la altura de San Ignacio de Loyola, por ejemplo, de San Francisco Javier, de Santa Teresa de Jesús, de San Juan de Ávila, San Juan de la Cruz, San Carlos Borromeo, etcétera, etcétera. Muchos hombres y mujeres que se elevaron a gran santidad dentro de esta iglesia, que es en la que había vivido Lutero y que decidió marcharse. Por consiguiente, no puede ser tampoco las comunidades luteranas aquellas en las que está subsistiendo la Iglesia de Cristo. No puede serlo tampoco ninguna de sus ramas, presbiterianos, metodistas, baptistas, evangélicos, etc. Tampoco los calvinistas, tampoco la Iglesia anglicana, que se desgaja de la Iglesia por la sencilla razón de que como el rey Enrique VIII no acepta que la Iglesia no reconozca la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón porque quiere casarse con Ana Bolena, decide fundar él otra iglesia de la que él mismo se hace cabeza. Creo que no es muy difícil ver el origen de esta iglesia bastante humano y nada divino, ¿verdad? Bien, nosotros, católicos, sin ensoberbecernos de este don inmerecido, de este privilegio, nos gozamos de pertenecer al pueblo de Dios fundado por Cristo, que a los santos les ha hecho vivir con un santo orgullo. Pensemos, por ejemplo, en Santa Teresa, que en la hora de su muerte dice como uno de sus más preciados títulos de gloria: muero hija de la Iglesia. Muero hija de la Iglesia. Pero también es verdad, fuera de la Iglesia católica podemos encontrar elementos de verdad y de entrega admirables. Vemos fuera de la Iglesia católica también medios de salvación dados por Cristo a la humanidad. Por ejemplo, reconocemos como auténtica, como verdadera, la Eucaristía que celebran los ortodoxos. Si alguno de ustedes fuera a un país donde no encuentra una iglesia católica, una misa católica y hubiera solamente misa ortodoxa, deberían ustedes hablar con el sacerdote ortodoxo y asistir, porque reconocemos, en el caso de que no hubiera misa católica, ¿verdad?, porque reconocemos que esa misa es verdadera y que allí se da la transustanciación. Luego, ahí está la presencia de Cristo. También reconocemos el bautismo de los protestantes, ¿no? Y también ellos acogen la palabra de Dios con gran veneración, a veces la conocen mejor que nosotros, ¿no? Por otra parte, los miembros de estas confesiones hoy en día no tienen la enorme responsabilidad que tuvieron los protagonistas que históricamente generaron la división fatal que contradice el deseo de Cristo. Cristo, pocas horas antes de su muerte, rogaba al Padre diciendo que todos sean uno. El deseo de la unidad de Cristo lo hemos roto. Los que históricamente fueron protagonistas de esa división, insisto, tienen una responsabilidad que Dios juzgará, claro, que no solo la que tienen los
los protestantes, los evangélicos actuales, los ortodoxos, ¿verdad? Así que nosotros vemos en ellos hermanos con los que tenemos que caminar hacia la plena comunión porque este es el deseo de Jesucristo. Sin embargo, nos vemos obligados a reconocer en la verdad revelada por Cristo que los medios de salvación dados por Él a la humanidad se encuentran en su totalidad únicamente en la Iglesia Católica. Y esto lo ha expresado el Concilio Vaticano II así, diciendo que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. Dios fundó un pueblo en los tiempos de la antigua alianza, Israel, con el que se comprometió y al que guiaba. Y lo fundó como prefiguración, como anticipo del pueblo de Dios, al que estarían llamados los hombres de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las naciones. Ese pueblo universal, esto es precisamente lo que significa católico, el griego kataholos, universal. Ese pueblo ya anunciado desde el Antiguo Testamento que tendría que fundar el Mesías, es el que Jesús designa como mi iglesia. Estamos llamados a pertenecer a esta iglesia de Jesús que Él nos da como medio de salvación y de conocimiento de la verdad plena. Somos católicos porque reconocemos en la Iglesia Católica, tal como la misma palabra de Dios la denomina, el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, la casa de Dios. Y esta casa de Dios, como la denomina San Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15, esta casa de Dios es, y solamente la Iglesia Católica es candidata a ser designada así, columna y fundamento de la verdad. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.